Diálogos en Democracia. El día de hoy en la entrevista nos acompaña el consejero electoral licenciado Carlos Casas Roque, quien es presidente de la Comisión de Capacitación y Cultura Cívica del IES. Y pues el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que está llevando a cabo el área que usted preside, acerca de estas capacitaciones que se están realizando en las escuelas, donde se está contando con la participación de alumnos tanto de escuelas secundarias como preparatorias. Licenciado, por citar un ejemplo o mencionarlo, el lunes 20 de mayo se acudió a la área de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se tuvo charla con los alumnos acerca de los derechos políticos. ¿Qué nos podría platicar acerca de esta y otras actividades? Efectivamente, Paola, eso que mencionas es una de las actividades que el área de educación cívica del Instituto Electoral del Estado lleva a cabo en los entornos escolares. Esta actividad, como otras más, dependen de metas que el Servicio Profesional Electoral ha puesto para la evaluación de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que deben desarrollar tanto en entornos escolares como en otros entornos que no sean propiamente escolares, pero que todos en su conjunto abonan a la cultura democrática de nuestro Estado. Se llevó a cabo esta actividad que yo, cuando hice la presentación ahí con los jóvenes y la maestra que nos apoyó en la unidad académica de Economía, les comentaba que se trataba de una jornada cívica. Una jornada cívica, ¿por qué? Porque iniciamos con pláticas, primero hablando con los alumnos y alumnas de la unidad académica de Economía sobre lo que son los derechos políticos. Les comentaba yo que en ese momento pues iban a conocer todos los derechos políticos a los que ellos tienen acceso, no nada más al derecho de votar. Entonces yo les comentaba que no solamente es eso, son más amplios los derechos políticos. Y aparte, después de esa plática de derechos políticos se les iba a hablar también de los mecanismos de participación ciudadana. La ley de participación contempla el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular como otros mecanismos mediante los cuales tanto jóvenes como cualquier otro ciudadano zacatecano puede ejercer su derecho a participar para elegir sobre temas de trascendencia de la ciudadanía en el estado de Zacatecas. Y también tuvimos una actividad muy importante, una actividad de un diálogo, se le llama diálogos juveniles, en donde nosotros invitamos a jóvenes. En el caso de Economía fueron a 3 jóvenes que ya han hecho mesas de diálogo sobre un tema muy importante. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué los jóvenes no participan en la política? Ese tema lo debatieron 3 jóvenes estudiantes, bueno, 2 estudiantes y un joven también que preside una organización de la sociedad civil, y estos 3 jóvenes debaten sobre las causas por las que ellos creen que no participan en la política. Y después de que ellos hacen ya su discusión, entonces los jóvenes que están escuchando participan y discuten y aportan otros elementos por los que ellos creen, aparte de lo que dijeron los expositores, ellos pueden aportar otros elementos por los cuales piensan que los jóvenes no votan. Entonces, la conclusión de esos diálogos es exhortar a los jóvenes a que participen. Yo les comentaba que no solamente es con ir a votar, incluso les comentaba, estamos con ustedes porque ustedes son los que nos interesan y nos preocupan. Los jóvenes son quienes menos votan. Tenemos como estadística que una vez que obtienen su credencial a los 18 años y si hay proceso electoral, pues van y votan, estrenan su credencial, pero luego de ahí se nos desaparecen. Ya prácticamente hasta los 34 años vuelven a acudir a votar. Licenciado, además de esta charla que se tuvo con los alumnos en donde estuvimos presentes y usted sí ya lo mencionaba, los jóvenes son una parte importante en las elecciones, es un índice alto el de la participación. Como usted dice, si ellos participaron, pues tendrían ellos la última palabra, por así decirlo. Pero también vimos, aparte de estas charlas, que se tuvo una actividad de consulta, donde se utilizaron las urnas electrónicas. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Qué dicen los jóvenes acerca de este método de votación? Sí, mira, qué bueno que preguntas eso. Esta jornada de participación o de educación cívica que tuvimos en la Unidad Académica de Economía, durante toda la mañana y hasta la 1 de la tarde tuvimos 2 urnas electrónicas. ¿Para qué? Para que todos los estudiantes de esta unidad académica acudieran a votar. Pero hicimos una pregunta que nos recomendó la propia directora. Seguramente se trata de un tema de interés de los alumnos. La pregunta consistía en preguntarles si estaban ellos de acuerdo o no con que se abriera un sistema semiescolarizado de la carrera de Economía.
Entonces, pues estuvimos teniendo durante toda la mañana participación de diversos jóvenes acudiendo a la urna electrónica y se daban cuenta realmente que es una forma muy sencilla de votar. Entonces, con la participación de ustedes mismos del área de comunicación social que platicaban con los jóvenes, yo alcancé a escuchar que ellos decían pues que era una forma muy interesante porque ya estaba inmiscuida la tecnología dentro de la votación. Entonces, a algunos sí decían que se les hacía más seguro porque los resultados eran automatizados, etcétera, pero también escuché por ahí a lo mejor alguien que dijo que no le gustaba esa forma de votar. Hubo de las dos vertientes, aunque la mayoría decía que sí. Seguimos teniendo todavía diversas opiniones respecto del mecanismo electrónico para votar. Sin embargo, he de comentarte que este mecanismo poco a poco tiene que ir introduciéndose dentro de los mecanismos de participación. Seguramente lo estaríamos viendo primero a lo mejor en el voto en el extranjero, en la votación en los procedimientos de participación ciudadana, antes que en una elección constitucional. Pero la tendencia es ir hacia allá, ir hacia el voto constitucional ya a través de los medios electrónicos. Entonces, el voto a través de la urna electrónica, ¿usted cree que aún se va a tardar? ¿No sería para las próximas elecciones? Para la próxima elección, una elección constitucional, creo que no. Está ahorita muy probable la posibilidad de que pudiera utilizarse para el voto de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero. Está tanto el Instituto Nacional Electoral y algunos organismos electorales de las entidades federativas, pues ya están analizando esa posibilidad, que incluso ya lo ha hecho el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el voto chilango. En el extranjero, ahí sí han votado ya ellos de manera electrónica. Perfecto. Licenciado, y pues continuando con el tema del área de capacitación electoral y cultura cívica, ¿qué otras actividades, además de esta que ya mencionamos, qué más actividades se han realizado y vienen próximamente para realizarse? Pues mira, como es nuestra atribución y obligación como órgano electoral de llevar a cabo la difusión de la cultura cívica en nuestro estado, el área de capacitación electoral y cultura cívica pues realiza constantemente diversas actividades. En este caso, a partir de enero y hasta abril, hemos realizado diálogos juveniles, actividades de divulgación de la cultura democrática en entornos escolares. Este tipo de actividades, tanto diálogos juveniles como las actividades de divulgación, consisten en pláticas sobre derechos políticos, que hasta el momento hemos realizado 10 en diversas escuelas, 10 diálogos juveniles también, tanto en escuelas como sí fue en unas escuelas, pero fue dentro de la presidencia municipal o en el Cabildo de Guadalupe, Zacatecas. También ahí llevamos a cabo estas jornadas cívicas. Hemos realizado lecciones escolares, consultas escolares también con la urna electrónica, pláticas informativas sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y de todas estas actividades, creo que hemos logrado captar la atención y la participación de muchos jóvenes. Entre todas estas actividades que hemos realizado, creo yo que es una buena participación el que nos hayan acompañado ejerciendo el voto en la urna electrónica, escuchando las pláticas sobre derechos políticos o asistiendo a los diálogos juveniles y participando en ellos. Y hemos tenido la participación de 1,038 jóvenes hombres y de 1,206 jóvenes mujeres. Entonces, creo yo que es una muy buena participación. Y esta participación obviamente se irá incrementando con el paso de los días, puesto que estas actividades no paran, ¿no? El instituto no para de llevar a cabo estas actividades durante todo el año y más en el periodo interproceso electoral. Perfecto. Y pues, licenciado, pues esta es una gran labor que hace tanto el instituto a través del área de capacitación electoral y cultura cívica, donde no nada más el instituto trabaja o se hace presente en proceso electoral, en elecciones, sino que también hay una tarea fuerte y sobre todo porque toma en cuenta esas opiniones de jóvenes, de hasta niños, que quizá no se les voltea a ver mucho, ¿no? Entonces es una forma de que ellos también opinen y pues que se les dé su lugar ante la sociedad. Y en otro tema, pues ya que hablamos de niñas, niños, jóvenes, acerca de la consulta infantil y juvenil 2018, que como ya lo hemos mencionado en otras emisiones, se llevó a cabo en el mes de noviembre, pero en estas fechas se han estado dando a conocer los resultados. Como sabemos, los OPLES, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, formó parte con el INE aquí en Zacatecas de esta consulta. ¿Cómo van los resultados? ¿Qué tenemos para Zacatecas? Sí, mira, Paola, sobre este tema es importante mencionar que
independientemente de que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha llevado a cabo sus propios ejercicios de elección infantil y juvenil. En el caso de nosotros llegamos a realizar 6 elecciones infantiles y juveniles, la última durante el proceso electoral de 2016, con una participación muy amplia, creo que de las más amplias a nivel nacional. Tuvimos la participación de más de 100,000, perdón, más de 100,000 niñas, niños y adolescentes votaron en nuestra elección del 2016. Entonces fue una participación muy nutrida. Sin embargo, bueno, como lo mencionas, con el nuevo Sistema Nacional de Elecciones y con la coordinación que lleva el Instituto Nacional Electoral con los organismos públicos locales de las entidades federativas, la consulta infantil y juvenil de 2018 se llevó a cabo con la coordinación del Instituto Nacional Electoral, pero con el apoyo y participación directa de los organismos públicos locales electorales. En el caso de nosotros aquí en Zacatecas, te puedo mencionar que participamos de manera muy activa en coordinación con el INE, pero participamos de manera muy activa en la instalación de las casillas. Nosotros instalamos aproximadamente 90 casillas y en estas casillas, o bueno, las instalamos en municipios prácticamente los más alejados, en municipios donde el Instituto Nacional Electoral no llegó, no acudió a llevar a cabo la elección. Sin embargo, nosotros, en aras de garantizarle la participación a los niños y a las niñas y a los adolescentes de todo el estado, pues nos dimos a la tarea de cubrir aquellos municipios en los que no pudo llegar el INE. Entonces, con las boletas que nosotros imprimimos, pudimos captar aproximadamente más de 10,000 votos que abonaron a la meta que tenía el INE en el estado. Y bueno, esta participación creo yo que es muy importante. Lo han mencionado diversos consejeros y autoridades del INE, que la participación del Instituto Electoral de Zacatecas fue una de las que arrojó mayor porcentaje de apoyo a los resultados ya globales de esta consulta infantil y juvenil. Y a propósito de los resultados globales, bueno, pues puedo mencionarte que a nivel nacional fueron más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes que votaron. Estos fueron 3 rangos, fueron de 6 a 17 años, pero los divididos en 3 rangos, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Fueron los 3 rangos de votaciones, es decir, había 3 boletas diferentes. Sin embargo, ¿qué se hizo? A veces los niños acudían con sus hermanitos todavía más chicos, menores de 6 años. Bueno, pues no dejamos fuera a los niños menores de 6 años. Sabemos que a lo mejor no podían leer, no pueden escribir, pero les dimos una hojita en donde ellos podían manifestar lo que quisieran con dibujitos, con rayitas, con lo que quisieran. Y obtuvimos pues dibujos muy interesantes que próximamente seguramente los estaremos dando a conocer junto con el INE. Ya se haría un evento importante para llevar a cabo una interpretación de estos resultados que se obtuvieron a nivel nacional, y ojalá que también pudiera darse algo a nivel local con los resultados nada más propiamente del estado de Zacatecas. En estos resultados o en estas votaciones infantiles y juveniles, que ya está por ahí publicado en la página del INE, en la www.ine.mx, está publicado el documento de resultados. Y aquí se obtuvieron resultados importantes de acuerdo a los que tenían las boletas. De los temas importantes fueron el trato diferenciado en diversos entornos, es decir, se les preguntaba a los niños y se obtuvieron resultados acerca de cómo eran tratados ellos por los adultos, ¿sí? Y bueno, pues ahí van a ver cuáles fueron las tendencias tanto de niños como de niñas. Otro tipo de resultados era la apropiación del espacio, es decir, de cómo se comportaban en la escuela, qué es lo que hacían en su escuela, qué es lo que hacían cuando no estaban en la escuela. Entonces, otro resultado importante es la distribución del tiempo. ¿Qué es lo que hacían cuando estaban en la escuela? Bueno, cuando estaban en la escuela, por ejemplo, decía que las niñas pues se dedicaban a lo mejor a platicar, a comer, a jugar y, por ejemplo, los niños, pues los resultados nos arrojan que ellos lo que más hacían dentro de la escuela, a lo mejor en los recreos, era jugar con los juegos electrónicos. Estos son los resultados que iba arrojando ese tipo de preguntas. Y otro importante era de las percepciones sobre el abandono escolar. Se les preguntaba, ¿por qué crees que se abandona la escuela? Entonces, en el caso de las niñas, pues resultados muy relevantes, muy
a lo mejor sorprendentes, pero que también pues ya vemos que con el tiempo se están haciendo más comunes. Los resultados que nos arrojan de por qué las niñas o las mujeres abandonan la escuela era por embarazo o por cuidar a los niños, ¿sí? Por embarazo, por cuidar a los niños. Entonces, pues ahí vemos esos resultados interesantes. En el caso de los jóvenes hombres, ¿por qué abandonan la escuela? Pues por falta de recursos económicos y porque tenían que trabajar. Entonces, vemos que estos son resultados importantes que se dan en este tipo de consultas, y aparte también a lo mejor otro tipo de resultados es de que a los niños y jóvenes se les preguntó de qué creen que debería hacer el gobierno para que se pudiera vivir en un México mejor. Entonces, aquí te voy a comentar acerca de los resultados de los 3 rangos de edad, no todos, nada más los más relevantes para obviar tiempo. En el caso de los niños de 6 a 9 años, para ellos lo más importante que creen que debía hacer el gobierno para que se pudiera vivir en un México mejor es que se tuviera mayor cuidado a las niñas y a los niños. Otro es que hubiera mejores escuelas. Y el tercero es que hubiera mayor seguridad. Esto opinaron los niños de 6 a 9 años. En el caso de los niños de 10 a 13 años, opinaron que debería haber más escuelas, que debería haber más parques y lugares de recreación y que debería haber igualdad de derechos. Y en el caso de los adolescentes de 14 a 17 años, ya las respuestas sí son un poco más diferentes. Ellos decían que debería haber calles más seguras, que se debería erradicar la violencia y que debería haber cambios en las formas de gobierno. Entonces, estos son unos muy pocos de toda la gama de resultados que hubo de acuerdo a las preguntas que había en las 3 boletas según el rango de edad. Pero como te lo comento, seguramente en próximos días estarán dándose ya la ampliación de todos estos resultados y a lo mejor hasta hablar acerca de la interpretación de los mismos. Diálogos en Democracia.